vamos a dar inicio con esta conferencia. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Miroslava Pineda Zúñiga con el tema violencia de género. Voy a presentarle una pequeña reseña curricular de la maestra. La maestra Miroslava Pineda Zúñiga cuenta con estudios de licenciatura y posgrado por la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de especialista en valoración de la prueba y perspectiva de género por la Universidad de Girona, España. Investigador y ponente en diversos cursos y foros a nivel nacional e internacional en materia de liderazgo, negociación, coaching empresarial, derecho constitucional, derechos humanos, derecho electoral, perspectiva de género y el sistema penal acusatorio. Es titular de las asignaturas de Derecho y Teoría de Género, Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, Derechos Humanos y órganos de Procuración de Justicia, mismas que imparten el sistema de universidad abierta y la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente se desempeña como presidencial de su firma Use Casing SC y consultora en el diseño curricular, planificación e impartición de talleres y cursos en diversas instituciones académicas, organizaciones sociales y dependencias gubernamentales, entre las que se destacan la UNAM, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como en la Amnistía Internacional Sección México. Pues más preámbulo le vamos a dar la bienvenida a la maestra. Muchas gracias. Bien, ante todo, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia. Quiero agradecer a nuestro señor director y también al jefe de la división de Universidad Abierta y a la maestra también Ancora por la invitación y sobre todo la oportunidad de poder tocar estos temas dentro de estas actividades que no solamente le permite a quienes ya estamos en el aula estudiando lo que es género, sino para aquellas personas que quieren tener un contacto con estos temas y el derecho, pues podamos entender un poco más cuál es la repercusión. Entonces, pues nuevamente agradezco ahora sí que el apoyo de la institución y también pues la participación de ustedes, que siempre lo voy a decir, es admirable. Yo cuando estudiaba no me paraba temprano los fines de semana, eso era sagrado y ustedes de verdad los admiro por las ganas de seguirse capacitando y de estar pues en todo momento actualizándose sobre estos nuevos temas que de nuevos en realidad no tienen mucho, más bien que hasta apenas visibilizamos, pero que son de gran utilidad para nuestro desarrollo profesional. Bien, trataré de que más que una conferencia sea una breve charla en donde nosotros podamos vislumbrar a qué nos referimos con esto denominado violencia de género. De manera muy somera, no me voy a detener mucho en ello, solamente les voy a mostrar unos conceptos para quienes nunca han tenido contacto con lo que conocemos nosotros como teoría de género, de qué es lo que nosotros hablamos o por qué manejamos género y no violencia contra las mujeres, que regularmente es lo que tendemos a escuchar en este tipo de conferencias. Entonces voy a hacer un breve resumen de estos conceptos. Los conceptos generales los van a tener en las diapositivas. Yo voy a tratar de hacerles, digamos, un señalamiento más breve. Les pido que si tenemos dudas al final de la conferencia dejaremos unos momentos para que los podamos resolver y de esta manera pues sea nuestra conversación mucho más completa. Bien, lo primero de ellos es señalar que hay una diferencia tajante en lo que conocemos como sexo y género, ¿sí? Nosotros regularmente en el día a día ocupamos como sinónimos qué es sexo y qué es género. Incluso ustedes en muchos de los formularios que llenan les preguntan ¿qué sexo es? Femenino, masculino. Eso es un error, ¿sí? Si estamos hablando de sexo, estamos hablando de hombre, mujer. Si estamos hablando de género, estamos hablando de femenino, masculino. Entonces, en breve, el sexo biológico simplemente son esas características biológicas, anatómicas, genéticas, hormonales con las cuales nacimos, que como les decía, bajo la clasificación tradicional, tenemos una dicotomía que es hombre y es mujer, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nos referimos con el sexo biológico. Por otro lado, tenemos lo que es género. ¿El género qué es? Es una construcción social sobre lo que consideramos correcto por ser hombre o por ser mujer.
Es decir, lo que nos enseñaron de cómo vestirnos, lo que nos enseñaron de cómo hablar, de cómo comportarnos, de cómo arreglarnos, de qué nos debe de gustar. A las niñas las muñecas, a los niños los carritos, a las niñas cocinar, a los niños el fútbol, a las niñas ser amas de casa, a los niños salir a trabajar. Todo ese conjunto de elementos que hemos tenido a partir de que nacimos y que nos fueron inculcando como correctos es lo que denominamos género. ¿Por qué es una construcción social? Porque va a depender mucho de qué sociedad estemos nosotros analizando para determinar cuál es el género para cada persona. Yo siempre comento con mi alumnado, si ustedes contemplan qué se entiende por género masculino en México, pues regularmente nos trae una visión en donde el hombre usa el cabello corto, usa colores oscuros, en donde no se maquilla, en donde no se gusta utilizar aretes, en donde en un momento dado les debe de gustar, como decíamos, el fútbol o los deportes agresivos, ¿sí? Pero si nosotros volteamos hacia la sociedad de Corea del Sur, pues encontramos que la masculinidad no va peleada con el hecho de que los hombres se maquillan, se depilan, se pintan el pelo, utilizan arracadas, o están a la moda, incluso es parte de la masculinidad que ellos tienen que ejercer para cumplir con otro estereotipo que es el de belleza, ¿sí? Entonces, dependiendo de la sociedad en la que nosotros encontremos, vamos a tener el estereotipo de lo que es correcto para ser mujeres, lo que es correcto para ser hombres, y a eso nos vamos a referir con el género. Como les decía, implica tanto conductas y actividades diarias como también bienes materiales o simbólicos. A las mujeres les gusta el rosa, que no digo que les pueda gustar, pero no a todas. A los hombres les gusta el azul o el negro, que también no niego que les pueda gustar, pero no a todos. Entonces, sin embargo, los tenemos ahí señalados. Ustedes lo viven el día a día, los invitan a un baby shower y dicen que va a ser niña o niño, porque si es niño y llegan con ropa rosita, entonces ni siquiera les van a recibir el regalo con gusto. Entonces, eso es parte del género, lo que nos han enseñado. A los niños no les damos muñecas, porque ¿qué tal si se hace gay? No, una muñeca no se ve a nadie. ¿Sí? Pero a las niñas hay que darles muñecas para que aprendan a ser mamás, para que aprendan a cambiar pañales, a cuidar a los niños, a cuidarlos cuando estén enfermos. Eso es parte de lo que nos enseñan. Entonces, es parte del género. En el sentido de la vida hay límites impuestos. Un hombre que le gusta el diseño de modas, entonces es mal visto. Una mujer que se quiere dedicar a hacer mecánica, entonces no es bien visto. Y me van a decir, maestra, ¿esto ya evolucionó? No, mírenlo. Tenemos una selección de fútbol de hombres y todos estamos pendientes de cuándo es el mundial. Tenemos una selección de mujeres y nadie las voltea a ver, porque es un deporte de ¿qué? De hombres. Bajo el concepto de la mayoría de la sociedad sigue siendo un deporte de hombres, lo que implica que todavía tenemos muy marcado el estereotipo del género, de lo que es correcto para un hombre y lo que es correcto para una mujer. Entonces entendemos feminidad como ese conjunto de cualidades que una cultura nos va a imponer como valores y características. Dentro de las imágenes que yo les estoy mostrando, pues es lo típico que se busca de una mujer, que esté arreglada, que esté pintada, cabello largo, que sea delicada, que sea agradable, que sea sensible, que sea tierna. Eso es lo que se busca como feminidad. Quienes no cumplimos con eso en su totalidad o parcialmente, lo primero que nos dicen es: no eres femenina, debes de ser más femenina, ten más cuidado con tu persona, ¿sí? Incluso lo relacionan con el desarrollo emocional, sentimental y de pareja. Así nunca vas a conseguir pareja, no les vas a gustar, como si realmente entonces lo único que valiera es la imagen que nosotros tenemos que brindar. Claro, los hombres no están exentos, ¿eh? Aquí tampoco es de que nada más las mujeres somos víctimas de esto. Vamos a verlo más adelante. Otro concepto que también quiero que ustedes analicen desde este momento es el relacionado con la misandría o embrismo, que más en unos temas más adelante nos van a servir como referencia. ¿Qué es la misandría o el embrismo? Hace referencia al odio o aversión hacia los varones, o la tendencia ideológica o psicológica que consiste en despreciar al varón como sexo y con ello todo lo que conlleva lo masculino. Es decir, es el odio total a lo que representa un hombre y a lo que representa su masculinidad. Ojo, es misandría o embrismo, no feminismo, que luego me lo confunden.
¿sí? Luego dicen, es que son las feministas radicales. No, las feministas radicales no odian a los hombres. Las feministas radicales no están en contra de los hombres. Las feministas radicales traen una visión que lucha contra el androcentrismo, que es otro concepto completamente distinto. El misandrismo o entrismo, lo pueden encontrar de las dos formas, sí es un odio irracional hacia los hombres, ¿sí? Ahora, les decía, los hombres no están exentos de esto del género. ¿Por qué? Bien, pues porque ustedes están rodeados de algo que se denomina masculinidad hegemónica. Y esta es la ideología que se tiene sobre qué deben de realizar o cómo se deben de ver o qué deben de cumplir los hombres para que se puedan considerar realmente masculinos. ¿Sí? Es lo que les comentaba, el hombre debe ser cabello corto, debe ser fuerte, debe ser valiente, debe ser heterosexual, debe utilizar barba, debe de gustarle los colores fuertes, debe de gustarle los deportes agresivos, debe de gustarle las actividades en donde se utilice la fuerza. Y aquellos que no cumplen con ese estereotipo, entonces son rechazados por no ser masculinos. Si no me quieren creer a mí, ¿cuántos comerciales en los últimos meses no han visto que sale en específico un desodorante que sacan a los hombres de la revolución, de la época de los romanos, y nos dicen, después de que ponen a un jovencito que va haciendo ejercicio con licras y que dicen, ¿para eso lucharon los hombres? ¿Para que te convirtieras en esto? ¿Sí? Se cuestiona su masculinidad. O el que nos da mucha risa cuando lo vemos de una marca de cerveza en específico donde sale un actor muy famoso precisamente por representar la masculinidad, que es Sylvester Stallone, y que nos dice te hace falta ver más babas, ¿sí? Que es un cuestionamiento a la masculinidad. Si tú no te comportas como socialmente te han dicho, entonces tú no eres hombre. Entonces los hombres no están exentos de estos estereotipos y roles que se manejan. El androcentrismo, lo que les señalaba hace un momento, no es masculinidad, sino una visión del mundo teniendo como centro al hombre. Es decir, todo se diseña con base al hombre, pensando en que los puestos de trabajo los va a ocupar el hombre, que en un momento dado los deportes los va a realizar un hombre, que las actividades en el gobierno los va a realizar un hombre. Ese es el androcentrismo. Eso es contra lo que se pelea dentro del feminismo radical, contra esta visión de que solo el hombre existe y solo él es importante, no contra los hombres, reitero, y eso es a veces lo que nos lleva a confundir. Tenemos también lo que es el machismo, o también a veces lo encontramos como que es una persona misógina, ¿sí? Esto que es un tipo de sexismo, de violencia, en donde se tiene un odio irracional hacia las mujeres y el desprecio a todo lo que ellas representan. Regularmente lo vamos a ver en que el hombre que es machista o misógino va a contemplar que la mujer es inferior a él y que por lo tanto solamente le sirve para satisfacerse, ya sea dentro del plano sexual o dentro del plano de desarrollo, como serían los cuidados. En sí, lo que significa es que el hombre que es machista considera que la mujer realmente no tiene ningún valor y que simplemente está para servirle y por lo tanto la puede utilizar, denigrar o violentar cuando él lo desee. El micromachismo es esas conductas que hombres y mujeres seguimos desarrollando en el sentido de que hay conductas que día a día utilizamos en contra de las mujeres para denigrarlas u ofenderlas, pero que ya hemos normalizado. El ejemplo más común de un micromachismo es cuando una mujer va manejando y entonces no falta que él diga, porque se atravesó, tenía que ser vieja, ¿sí? Y entonces la pregunta es ¿por qué? Es que las mujeres no saben manejar. Así de que pues yo creo que no vives en la ciudad, porque yo he visto igual hombres que o han de tener alma de mujer, si ese es tu concepto, porque tampoco saben manejar, ¿sí? El problema es que no sepan manejar por ser hombre o por ser mujer, simplemente no saben manejar o no tienen precaución, pero no tiene que ver con el sexo. Sin embargo, esto se relaciona con el sentido de considerar que las mujeres no tienen esa habilidad para desarrollar lo que es manejar y entonces se menosprecian. Las palabras que muchas veces durante nuestra niñez escuchamos que te portas como niña, lloras como niña, el último en llegar es vieja, y entonces seguimos utilizando a la mujer como un referente de algo mínimo. Y eso es micromachismo porque al final lo justificamos, ¿sí? El hecho de seguir pensando que el hombre que realiza actividades en su casa le ayuda a su mujer, no le ayuda, cumple sus obligaciones, ¿sí?
no ayuda. Es de que yo le ayudo a mi mujer, no ayudas, cumples tus obligaciones y que les quede bien claro. Porque el concepto de ayudar sigue siendo la base que consideran que la mujer es la que tiene la obligación. Y entonces ellos, pues de buenas personas, porque son almas caritativas, pues hacen algo de qué hacer. ¿Sí? Entonces, completamente diferente que digan, yo hago mis deberes en mi casa, a yo ayudo. Porque la ayuda es, te hago un favor, y no están haciendo un favor a nadie. Están cumpliendo con lo que deben de hacer. Esas conductas son micromachismo, pero las hemos normalizado completamente. Las tomamos como algo normal. Hasta las mujeres lo presumen. Mi marido es bien bueno, me ayuda. No te ayuda, pero bueno. Entonces, no, sí, es una realidad. Por eso les decía, hombres y mujeres estamos en la misma condición. Hombres y mujeres cometemos los mismos actos de micromachismo. Las mujeres somos muy liberales. Las mujeres seguimos pensando que debemos de ser iguales. Sí, y cuando trabajamos, que mi marido mantenga la casa, mi dinero es mío. Oye, pero los dos tienen la misma. No, él es el hombre de la casa. ¿Tú no estás a favor de la igualdad? Sí, cuando no tiene que implicar dar dinero. Eso es micromachismo, porque sigue la base de pensar que el hombre es el proveedor. Claro, genera risa, porque aparte lo vivimos todos los días. Pero ¿cuál es el problema? No vemos el trasfondo. Seguimos pensando entonces que el hombre es proveedor, seguimos pensando que la mujer entonces no debe de aportar nada de la casa, pero esto se basa en una desigualdad. Los dos viven en casa, los dos trabajan, los dos aportan económicamente. Los dos viven en casa, los dos utilizan la casa, los dos hacen labores en la casa. Los dos tuvieron hijos, no fue nada más uno, Los dos tuvieron los hijos, los dos son responsables de educarlos, no uno. Porque esta es otra conducta micromachista. El niño se cayó y la mamá no estaba porque estaba trabajando, el papá estaba trabajando, y quien nos haga favor de cuidarlo, ya sea en la escuela o la familia, llega la mamá matándose. Ya ves, si hubieras estado en tu casa, esto no hubiera pasado. ¿Dónde estabas? Pero prefieres irte a trabajar, así como si fuéramos muy felices a trabajar. Pero llega el marido, o sea, llega el papá y le dice, ¿cómo está el niño? Ay, ni te preocupes, está bien, no pasó nada. ¿Por qué entonces ella sí y él no? Porque la idea sigue siendo que la mujer es la responsable de cuidar a los hijos y el marido de trabajar. Entonces, esas conductas es lo que necesitamos eliminar, porque son los rezagos de ese machismo absoluto en donde nos lleva a tipos de violencia todavía más graves. La identidad sexogenérica nos dice es una percepción subjetiva de la persona que tiene sobre sí misma en cuanto a sentirse hombre o mujer, y también en relación a lo que se vive como género. En breve, ¿a qué me refiero con esto? Es cómo nosotros vivimos ser mujeres y cómo entendemos nuestra feminidad o masculinidad. ¿Sí? Yo puedo ser mujer, pero si no estoy de acuerdo con la feminidad que me establece en la sociedad, no necesito cumplir con ella. Esa es mi identidad de género. Yo identifico qué soy, cómo me siento, qué me gusta. ¿Sí? Entonces puede haber una mujer que sea muy femenina porque se sienta muy a gusto y es completamente respetable. Pero puede haber mujeres que no nos guste todo el estereotipo de la feminidad y entonces lo modificamos, total o parcialmente. Y habrá mujeres que digan, no me gusta ser femenina y toman todo lo masculino. Igual los hombres, pueden ser hombres que se pueden acoplar completamente al estereotipo, a lo que es el género masculino, con todos sus saberes y con todas sus normas. Habrá hombres que consideren que no es completamente agradable y entonces modifican ese género tomando algunas cuestiones más femeninas, o incluso pueden cambiarlo completamente y tomar una actitud femenina. Asimismo es identificarse como hombre o como mujer, no solamente porque nuestro cuerpo se ve así, sino porque realmente nos sentimos así. ¿Sí? Entonces esto nos da pauta para poder analizar otros dos conceptos que también luego a veces nos generan confusión. La orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Pues la atracción sexual o emocional, amorosa que tenemos hacia una determinada persona. Regularmente hablamos de tres orientaciones sexuales. Lo que es la homosexualidad, que encontramos a las lesbianas y a los gays, la bisexualidad, que son personas que les gustan tanto hombres como mujeres, y la heterosexualidad, en donde les gusta el sexo opuesto. ¿Sí?
son las únicas orientaciones sexuales, digamos, más generalizadas. Digo más generalizadas porque la realidad es que la parte sexual de las personas se puede desprender en muchos otros rubros, pero bueno, ya nos saldríamos un poco de nuestro tema. Y la diversidad sexual y de género se refiere a aquellas personas que, como decía, no se sienten a gusto con su género, pero que lo llegan a modificar para sentirse completamente satisfechas. Aquí vamos a encontrar a las personas que son travestis, a las personas transgénero, es decir, aquellas personas que se sienten a gusto con ser hombres o con ser mujeres, pero que no les gusta su feminidad o masculinidad y cambian al otro género, o las personas transexuales que no se identifican con ese cuerpo que nacieron y que en un momento dado optan por ser acordes a cómo ellos se sienten, ya sean hombres que se someten incluso a cirugías para poder cambiar su sexo y tratamientos hormonales, o mujeres que también cambian su sexo, ¿sí? Aquí nosotros vamos a encontrar entonces a lo que son transgéneros, transexuales, el intersexualismo, transvestismo, ¿sí? Y bueno, dentro de la diversidad sexual, lo que ya les había comentado, lesbianas, gays y bisexuales, ¿sí? La perspectiva de género es una categoría de análisis política, analítica, científica que nos ayuda a determinar qué es un hombre, qué es una mujer y cuál es el impacto de eso dentro de la sociedad, tanto en el ámbito jurídico como en el social, como en el desarrollo personal de cada persona, cuál es su repercusión dentro de la aplicación, en este caso del derecho, por ser hombre o por ser mujer, que sí podemos encontrar que existe, y nos va a determinar precisamente cuáles son los puntos que tenemos que eliminar para que no se genere la discriminación, ¿sí? Sobre todo basándonos en que a lo largo de la historia el hecho de ser hombre o mujer nos ha generado una jerarquización y una distribución inequitativa de poder, y lo que tratamos de eliminar es precisamente estas condiciones. La teoría de género, en general, a lo que se refiere es, además de un estudio relacionado con lo que son las mujeres, es ver cuál es el papel de los hombres y de la diversidad sexual y del género. Es decir, la teoría de género, a diferencia del feminismo, no solo habla de las mujeres, sino que también trata la situación del hombre en la sociedad y a los grupos de diversidad sexual y de género, a las lesbianas, gays, transexuales, transgénero, a los bisexuales, intersexuales, y cuál es la introducción que hemos dado a estos grupos, a la sociedad, su reconocimiento, su respeto, ¿sí? Y sobre todo, desde el punto de vista del derecho, cómo hemos empezado a normar para que se les proteja en lo que son sus derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, ahora sí, pasando a lo que es violencia. La violencia, definida por la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es cualquier uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que tenga muchas probabilidades de causar lesión, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. Esto es de manera general. La violencia es algo que vivimos todos los días en diversos aspectos, ¿sí? No solamente en el ámbito del género, sino en todos los sentidos. Violencia en la calle, violencia en casa, violencia a través de los medios. En general es un problema de la sociedad. Pero dentro de la misma violencia hay ciertos elementos que nos van a definir cuál es el origen de esa violencia y sobre todo cuáles son las conductas que yo tengo que realizar para poder prevenirla, atenderla y en su caso sancionarla. Entonces, los 4 elementos que nosotros vamos a tomar es definir y observar la magnitud del problema, es decir, ¿a cuánta población ya está afectando este tipo de violencia? ¿A cuánta población ya está generándole daños el ejercicio de la violencia? Identificar sus causas. ¿Es por una situación de necesidad económica? ¿Es por una situación del origen de la persona? ¿Es una situación que va relacionada con el estrés? Cualquier elemento que nos dé pauta a entender qué genera la violencia va a ser importante. Formular y poner a prueba modos de afrontarlo a través de las políticas públicas. Esto es más, esta actividad es más por parte del Estado, a través de políticas públicas, programas, leyes que nos prevengan sobre lo que son los actos de violencia y nos ayude a sancionarlos.
y aplicar ampliamente las medidas de eficacia probada, es decir, ya encontré la solución, ahora voy a tratar de ampliarlo a toda la población, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo que nos va a ayudar a nosotros para entender qué es la violencia de género y cómo la podemos atender. Y entonces un concepto muy sencillo de violencia de género que podríamos decir es: describe cualquier acto de violencia, sea física, verbal, psicológica, emocional, cometidos contra una persona, y aquí hago el énfasis, hombre o mujer, no solo mujeres, hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, en función de su identidad o condición de género, basándose en las diferencias que la sociedad asigna. Es decir, puede ser un hombre, puede ser una mujer, que sea discriminado por su orientación sexual, que sea discriminada por cómo se viste, o que sea discriminada por romper con esa dicotomía de solamente puede ser hombre o mujer, y entonces las personas transgénero o transexuales son agredidas por salirse de lo que la sociedad ha establecido como normal o correcto, que ninguna de las dos palabras es, digamos, bien utilizadas, porque lo normal es muy subjetivo y lo correcto de la misma manera es muy subjetivo, pero que al final son los estándares que se han establecido. Hay que entender que también entonces dentro de la violencia de género, al no ser solo mujeres, entran los hombres, niños y grupos de diversidad sexual, como les decía, pero sí hay que recalcar que nos hemos enfocado más a las mujeres por dos condiciones. La primera de ellas es porque las mujeres son las que regularmente denuncian más, y los datos que nos arrojan los gobiernos se basan en cuántas denuncias tenemos. Entonces, si la mujer denuncia más, decimos que el problema es más enfocado a las mujeres, además de que políticamente se ha hecho más correcto visibilizar solo a la mujer y dejar a un lado a los hombres, y no que esté en contra de las mujeres antes de que alguien me quiera acribillar. Simplemente quisiera que dejáramos a un lado el tema de que solamente géneros son mujeres y entendiéramos que el problema viene de más a fondo y que nos impacta de la misma manera a hombres y mujeres. Características: en la mayoría de los casos es por parte de una ideología patriarcal basada en tradiciones y creencias de desigualdad de los sexos, que es lo que nos genera como tal conductas como feminicidios, conductas como discriminación, como acoso sexual, como hostigamiento sexual, en donde sí encontramos que se basa en que el hombre puede realizar esas conductas porque le damos más poder dentro de la sociedad, y que las mujeres han sido minimizadas y cuestionadas, incluso revictimizadas, por ser víctimas de este tipo de violencia. Es instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se utiliza como una herramienta para imponer el modelo sexista y desigual. ¿A qué nos referimos con esto? A que en el caso de las mujeres se les agrede para ubicarles dentro de su sociedad. Es decir, en el matrimonio, el marido la limita y le pega porque hay que educarla. No hay que dejarla que pierda su lugar en la familia. La mujer se debe comportar bien, la mujer debe ser una buena esposa, la mujer debe ser una buena hija. Entonces la agresión que sufre no es porque no la quiera, es porque la está ayudando a comportarse correctamente, ¿sí? Es una herramienta para aplicar el sexismo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las personas de diversidad sexual, no es que estés en contra de la persona, pero ubícate, lo correcto es lo heterosexual. Entonces, si tú eres homosexual, te puedo golpear porque lo que estoy haciendo es enseñarte a que es correcto. Esa es la excusa de quienes agreden, ¿sí? Que ellos actúan de conformidad, o ellas actúan de conformidad a lo que la sociedad ha establecido. Y aunque digamos, ay, esto no es posible, claro que sí. Hay lugares en donde si una mujer va con su familia y le dice, mi marido me pega, ¿qué hiciste mal? Mi hijita, es la cruz que todas las mujeres cargamos. Mejor piensa cómo atender a tu marido para que no te vuelva a pegar. ¿Por qué te pegó? Es que no viene la comida. Pues párate más temprano y hazle la comida. ¿Cómo no quieres que se enoje? Mira, si no lo tratas bien, se te va a ir con otra. Eso es algo que seguimos escuchando. Mi hijita, no te arreglas. ¿Cómo te va a querer si mira cómo en qué fachas andas?
y no quieres que te trate mal, no quieres que te deje, eso es parte de lo que nosotros establecemos, ¿sí? Entonces, el hecho de que señalemos que si a una persona que es gay la golpean y en vez de decir ¿por qué la agredieron?, decimos, pues es que si no quiere que le peguen, que no enseñe que es gay. Y entonces es establecer nuestras conductas desde el punto de vista sexista. Lo correcto es lo heterosexual, lo correcto es que los hombres manden y las mujeres se sometan. Y eso es algo que vivimos, entonces es una herramienta. Actos de discriminación directa y agresión sexual son conductas comunes. Las mujeres son agredidas a través de la violación, el acoso, el hostigamiento, y también en el sentido de agresión directa, pues a través de los golpes, uso de malas palabras o actos de discriminación. Les decía, la violencia es inmotivada. ¿En qué sentido? No necesito conocerla para agredirla, simplemente por el hecho de que yo bajo mi concepto creo que estoy bien, él mal o ella está mal, o la persona por su orientación sexual está mal, yo la agredo, ¿sí? Entonces, no es que la conozca, no es que me hizo algo, simplemente mi concepto de que alguien por ser mujer es malo, mi concepto porque alguien es hombre es malo, o mi concepto porque alguien es de un grupo de diversidad sexual es malo, dentro de mi cabeza me autoriza que yo lo pueda agredir. Y eso entonces es inmotivado, ¿sí? Es lo que encontramos en la calle, que va pasando una pareja de gays y entonces no falta quien les aviente cosas, quien les empiece a gritar de cosas o quien los niegue el acceso a algún lugar. Eso no tiene sentido porque ni siquiera lo conocen, pero al final se justifican en que no es correcto la conducta que están llevando. Entonces, regularmente la violencia de género es inmotivada. Es extendida, ¿sí? No solo se queda en la mujer ni en el hombre, sino en los familiares, que es algo que no nos hemos percatado. La violencia de género repercute también en la familia, ¿sí? El papá y la mamá de una persona que es homosexual todo el tiempo sufre porque no sabe qué le puede pasar a su hijo o a su hija por salir a la calle. ¿Sí? El papá, la mamá, los hermanos de una mujer todo el tiempo sufren porque no saben si el día de mañana su hija seguirá en su casa o si será víctima de una violación, de un secuestro, de una desaparición, de un feminicidio. O sea, no solo se queda ahí. Y en caso de la violencia como hostigamiento y acoso, la víctima tiende a repercutir también el daño en la familia porque la frustración que siente se traslada a las conductas que se van a el propio hogar. Entonces no solo se queda la violencia de género en la víctima directa, sino también en los familiares. Es excesiva, digo, toda violencia es mala, pero en el caso de la violencia de género tiende a asentar, sobre todo porque se da, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues lo que se busca es señalarlas como objetos sexuales, por lo que tanto lo que tratan de hacer es mutilaciones, violaciones, exhibición de la persona ante la sociedad. En el caso de las personas de diversidad sexual, pues lo que tratan también es exhibirlos y de torturarlos para demostrar que si eres gay, que si eres lesbiana, que si eres bisexual, estás mal y entonces mereces un castigo. No es un problema privado, en realidad es un problema público, que esto hay que entenderlo, nos afecta a toda la sociedad porque todos vamos involucrados de manera directa o indirecta con este tipo de conductas. Ahora, la violencia de género contra la mujer, les decía, es uno de los que más se ha tocado e incluso tenemos mucha normativa ya dentro de nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional, y sobre todo trata de ubicar cuáles son los principales modos y tipos de violencia que se utilizan, ¿sí? Entonces, tenemos una ley maravillosa, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Y por qué digo que es maravillosa? Porque nos define claramente cómo se puede presentar esta violencia y cuál es el alcance de la violencia. Y entonces tenemos que nos señala tipos de violencia psicológica, que es denigrar a la persona, hacer que pierda autoestima, a modo de que se pueda someter a su agresor o agresora y que de esta manera pues no pueda reaccionar ante la violencia constante que está sufriendo porque incluso ella considera que es la responsable y que se lo merece. Física, golpes, ¿sí? Rasguños, cualquier cuestión que nosotros podamos visualizar. Esto es lo más común, es lo que los ministerios públicos buscan cuando uno va a denunciar violencia, pero no es la única que vamos a encontrar. Un brazo fracturado, un rasguño, un pellizco, un jalón de pelos, todo esto es violencia física. Patrimonial es la privación de documentos, bienes, uso
sin autorización del titular o la titular de esos bienes, como una manera de control y represión. Ejemplo, si ustedes se casan con un extranjero y se van a su país, en cuanto lleguen les quiten el acta de nacimiento, las actas de ustedes, de sus hijos, el pasaporte, la visa, es una manera de violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque lo que busca es que ustedes no se puedan retirar del agresor, es decir, que siempre estén atados. Y los documentos son parte del patrimonio de cada una de las personas. Si su pareja empeña sus cosas y sin su permiso, es también violencia patrimonial, ¿sí? No confundirla con violencia económica. La violencia económica es la restricción de los bienes necesarios para la supervivencia. Este es el caso más común que hemos visto nosotros. La mujer que depende del marido y entonces el marido llega y le dice: te doy 500 pesos, vas por el mandado y me tienes que regresar 150. Y entonces la mujer regresa con 100 pesos y le dice: ¿dónde están los 150? ¿Sí? Y le empieza a cuestionar y le empieza a agredir. Y no, las mujeres profesionistas no nos salvamos. Digo, nada más para entender que la violencia no solo es para los niveles económicos más bajos, sino que las mujeres, ¿cómo se representan las mujeres profesionistas? Ese marido o esa pareja que les dice: tú no puedes usar tarjetas de crédito porque no te sabes administrar, lo que cobres me lo das a mí porque yo soy la que lleva la casa, ¿sí? Entonces, todo lo que va a hacer la mujer se lo tiene que cuestionar al marido para ver si le da permiso, y aunque ella no trabaje. Y el problema es que le dice: pero es por tu bien, es por el de la familia, ¿sí? Y se lo cree, porque viene involucrada una violencia psicológica. La violencia sexual, desafortunadamente, se presenta a través de la violación, de lo que es el abuso sexual, la pederastía, estos actos que atentan contra la libertad de la persona de decidir cuándo quiere tener relaciones sexuales o cuándo no quiere tener relaciones sexuales, o el uso de su cuerpo para tener placer y para, en un momento dado, estar con una persona en una relación íntima. Contra los derechos reproductivos, aquellos casos en que a la mujer se le obliga a abortar o aquellos casos en donde se le obliga a tener hijos, ¿sí? Aquellas mujeres que les dicen: no puedes utilizar un método anticonceptivo, y entonces ella lleva 10 hijos y le dicen: pues los que no sé Dios, ¿sí? Bajo su concepto de que no, la mujer no tiene derecho a decidir si quiere o no quiere. O aquellas familias que dicen: ¿cómo mi hija de 15 años que salió embarazada va a tener a su hijo? ¿Dónde va a quedar nuestro nombre? Y entonces la obligan a abortar, ¿sí? A eso nos referimos con atentado contra los derechos reproductivos. Entre los casos que ustedes ya han visto en las noticias: mujeres que son víctimas de violación y no les permiten abortar, mujeres que saben que tienen riesgo de perder la vida por tener un bebé porque vienen también con un problema de salud y no le permiten abortar, también son violación a los derechos reproductivos. Y feminicida, que feminicida no significa que cualquier muerte de mujer es feminicidio, ¿sí? El feminicidio tiene características muy específicas que involucra una serie de violencia de física, sexual, ¿sí? En donde la intención es denigrar a la mujer. Regularmente los feminicidios se distinguen porque las mujeres son exhibidas, sus cuerpos son mutilados, hubo una violación excesiva, en el sentido de que hay desgarres, ¿sí? O hay mensajes denigratorios hacia ellas. Además de que el feminicidio también va involucrado con la sociedad, porque significa que la sociedad en donde se llevó este homicidio de esta mujer justifica precisamente lo que le pasa a las mujeres, en razón de que porque andaba en la calle, porque usa minifalda, porque anda con los amigos, porque no estaba en su casa a las 7 de la noche vestida como monja, como toda una señorita decente, ¿sí? Y si le pasó en su casa, pues bueno, algo ha de hecho mal, ¿sí? Porque siempre es culpa de la mujer. Ese es el problema. Eso va involucrado con el feminicidio. No solo el acto, sino qué piensa la sociedad sobre esa mujer, sobre cómo responsabiliza la sociedad a la mujer. Por eso el problema del feminicidio es tan complicado erradicarlo, porque no involucra solamente tener leyes que sancionen, sino cómo cambias la mentalidad de la población, cómo ayudas a que esto no vuelva a pasar. Modalidades de violencia: los lugares donde se lleva a cabo. Violencia familiar, dentro de la propia familia, cómo se ataca a los miembros que no son de su sexo, de su género, de su diversidad sexual.
Violencia laboral, en el ámbito laboral se presenta mucho con las mujeres y los grupos de diversidad sexual, no les pagan lo mismo que a los hombres o incluso las despiden a las mujeres por estar embarazadas y a las personas de diversidad sexual en cuanto se enteran que son gays o que son lesbianas. Violencia docente en las aulas, en donde se sigue pensando que las mujeres no deberían de estudiar y entonces se les discrimina, no se les permite participar, no se les toma en consideración para los proyectos. Violencia institucional, cuando llegan a una institución de gobierno y entonces dicen no te puedo atender porque eres mujer hasta que venga tu marido, o a ti no te puedo entregar este beneficio porque no cumples con el requisito de ser de un determinado sexo, o cuando nos señala el Ministerio Público, pues, señora, si no quería que la tocaran en la calle, no debería salir con falda. Señora, si no quiere que le griten de cosas, entonces no pase por esa calle. Señora, si no quiere que le pegue a su marido, pues trátelo bien. Ese tipo de violencia es por parte de la institución y entonces es violencia institucional. Violencia obstétrica, cuando las mujeres van a tener hijos y entonces dentro del parto al personal médico de enfermería se le ocurre decir, pero ahora sí gritas y cuando te lo hicieron, ¿y que te gustó? ¿Sí? Eso es muy común. ¿Sí? El hecho de que les digan, pues abre las piernas como se las abriste a tu marido. Ese tipo de agresiones que son muy comunes, poco denunciadas y que lo peor de todo es que cuando la mujer sale y le dice a la familia o a la pareja, la respuesta es, pues para la otra no te traigo aquí. ¿O la otra? Ese es un problema. Además de lo que también ya hemos visto, casos de violencia obstétrica es cuando una mujer va a dar a luz y no le permiten el acceso ni atención médica, el acceso al hospital ni atención médica. Eso también es violencia obstétrica. Y violencia en la comunidad, el micromachismo. Las conductas sexistas de decir que es correcto para un hombre, para una mujer, y si no lo cumplimos entonces agredimos. No espero no ofender a nadie, pero por ejemplo, las últimas conductas de violencia en la comunidad normalizadas, las canciones de reggaetón, que hablan muy mal de las mujeres, pero que las primeras en bailarlas son las mujeres. ¿Sí? Pero no es la única. Hay muchas canciones que agreden a los hombres. Hay una canción de Shakira, ¿sí?, que se llama Perro Fiel, que si ustedes escuchan bien la letra, marca una serie de estereotipos hacia los hombres, ¿sí? Que quiere a alguien que le lave el carro, que quiere un príncipe, que quiere a alguien que la trate bien. O sea, es violencia también, pero que la normalizamos. La publicidad en donde se utiliza a las mujeres como objetos, ¿sí? Todo eso es violencia en la comunidad porque nosotros seguimos aprendiendo qué es correcto y qué no es correcto para ser hombre o para ser mujer. La sátira y la burla hacia la diversidad sexual, en donde nos siguen diciendo que quienes son gays son amanerados, hablan como mujeres, se quieren portar como mujeres, quienes son lesbianas se quieren portar como hombres y arreglarse como hombres. Y esto es una falacia completamente en todos sus aspectos, porque no es así. Hay muchas personas que son gays, que son lesbianas y que cumplen completamente el estereotipo de feminidad y masculinidad, ¿sí? Pero hay otras que no están de acuerdo con su feminidad o masculinidad y eso es otro tema, pero no es generalizado, ¿sí? Entonces, la violencia en la comunidad va en que la propia sociedad justifica que se esté agrediendo a las personas. La violencia contra los hombres, la violencia de género contra los hombres. Los mitos y prejuicios de que los hombres son quienes agreden y no los agredidos, los ha llevado a que ellos no se percaten de que son víctimas de violencia. Si a una mujer el novio le revisa el celular, le dice por qué andas con ese amigo, le dice por qué llegaste a esta hora, le señala que no puede salir a determinado lugar con determinadas personas, le niega el dinero, le cuestiona por qué ella sí, por qué ella no puede pisar igual que su mamá, por qué ella no se arregla como antes, por qué está gorda, decimos es violento. Pero si la mujer le revisa el celular al novio o al marido, si le dice, ¿por qué volteaste a verla? ¿Sí? Aunque el hombre no sepa ni a quién. ¿Por qué el vecino sí me lleva a pasear y tú no? ¿Eh? Ah, no, ahí no es violencia, es una reacción normal. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que bajo el estereotipo de que ellos no son sensibles, no les perjudican este tipo de conductas, hemos omitido que ellos también son víctimas de violencia. A los hombres les pegan, sí,
sus parejas. Pero si el hombre le da una cachetada a la mujer, denúncialo. Pero si la mujer le pega al hombre, pues aguanta, la mirada es larga en sus días. Entonces es muy distinto. ¿Los hombres sufren violencia sexual? Sí. Pero si la sufren por parte de un hombre, no lo dicen, porque entonces, ¿dónde queda su masculinidad? Y si la sufren por parte de una mujer, menos, porque los hombres siempre quieren tener relaciones sexuales. ¿Por qué se quejan? Si una mujer dice, mi jefe me está diciendo que salga con él y que si no salgo me va a correr, es hostigamiento, denuncia. Si un hombre llega y dice, mi jefa me dice que salga con ella y que si no salgo me va a correr, ya quisiéramos muchos estar en tu lugar. Esa es la diferencia. A los hombres se les ha dicho que ellos no pueden sufrir violencia de género porque se ha contemplado que ellos son los que generan la violencia de género, pero no involucra que realmente no pase. Los hombres son tan susceptibles de la violencia de género como las mujeres, porque se acuerdan de nuestra definición, es toda violencia basada en el sexo o en el género de una persona. Entonces, lo que involucra que si mi violencia hacia un hombre está generada por mi concepto de que él, por ser hombre, siempre tiene ganas de tener relaciones sexuales, que él como hombre siempre debe ser proveedor, que él como hombre siempre debe estar al pendiente de la familia, que él como hombre siempre debe ser valiente, estoy basándolo en ¿qué? En los estereotipos que la propia sociedad impuso. Y entonces, eso es violencia de género. La diferencia, reitero, es que nosotros la hemos normalizado. Y ante la falta de visibilización de la violencia contra los hombres, nos hemos quedado en que solo las mujeres son víctimas de violencia. Pero los hombres son víctimas también de violencia de género. El problema aquí es que quienes la tienen que asumir y ver, primero son ellos para poderla denunciar. Y romper esos estereotipos que un hombre no puede ir a denunciar que su mujer le pega. Porque, aparte el Ministerio Público es muy irónico. Vienes a denunciar que te pega tu mujer, pues dale, estate quieto. Y al rato ella viene y me denuncia a mí. Los casos que hemos visto en el metro, va un hombre, una mujer lo toca, y si el hombre voltea y le reclama, empieza a gritar ella, y entonces, ¿a quién atienden? A ella. ¿Eso es violencia de género? Sí, porque estamos, ¿qué? Señalando al hombre como un agresor sexual, por el simple hecho de ser hombre. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que contemplar. El hecho de que un hombre diga, me voy a quedar en casa a cuidar a mis hijos. Y entonces toda la sociedad empieza a decir, es un mantenido, es un bueno para nada, ¿sí? Es un inútil, no sirve para ser un hombre realmente, ni padre, ni esposo. ¿Que no hizo lo mismo que la mujer? Pero si se queda la mujer, es ama de casa, está preocupada por su familia, es buena, es una buena madre. ¿Qué nos hace diferentes? El estereotipo. El que el hombre siempre hemos pensado que debe salir afuera a trabajar, a traer dinero, y el que la mujer pensamos que se debe quedar en casa. Entonces, eso es violencia, en diferentes rubros. Violencia de género, porque está basado en esa concepción que traemos de que es correcto para un hombre, que es correcto para una mujer. Y la violencia en relación a las comunidades LGTBI, que también se basan en estos estereotipos y en estas ideas de que lo que es diferente es malo, y entonces encontramos sobre todo agresiones de carácter físico, de carácter discriminatorio, como una manera de castigo para eliminar lo que son estos grupos de lo que consideramos es una sociedad adecuada. Entonces, aquellas agresiones en contra de transexuales, transgénero, en donde los matan, los violan, los mutilan, que tenemos muchos casos, incluso en México en los últimos 10 años hemos tenido varios casos de delincuentes en serie que generan violencia de género contra las personas de diversidad sexual, pero que a diferencia de los casos de las mujeres no nos los ponen en la televisión. Nadie nos dice que en la Ciudad de México agarraron a un tipo porque había secuestrado, violado y matado a 5 homosexuales. Nadie nos dice que en Querétaro había otro asesino serial. Nadie nos dice que en Morelos teníamos un problema de un asesino serial que estaba atentando contra los adolescentes que identificaban que eran gay, los iba, los seducía y después los mataba y los aventaba frente de las casas con mensajes de esto es lo que te va a pasar si sigues permitiendo que estas personas degeneradas estén en tu sociedad.
¿sí? El hecho de que casos como el que ahorita nos está impactando socialmente, de un feminicidio que tenemos, en donde el feminicida dice y lo volvería a hacer, no es el único, ¿sí? Pero también en los grupos de diversidad sexual. En Guanajuato, en Querétaro, se han agarrado personas, a sujetos que matan a personas transexuales, transgénero, homosexuales, y que cuando les dicen ¿por qué lo hiciste? Porque son la lacra de la sociedad y lo volvería a hacer. Pero eso no sale en las noticias. Y no salen las noticias, ¿por qué? Porque socialmente no los apoyamos. Porque socialmente hay un rechazo. Y entonces mucha población, en vez de rechazar esta conducta antisocial, la aprueba. Ante eso, ante la falta de visibilización, nos encontramos que la violencia de género viene dentro de la propia sociedad y se manifiesta en diferentes tipos de violencia. Entonces, reitero, la violencia de género no es un tema exclusivo de las mujeres, es un tema que va más allá de las mujeres, es un tema que involucra a hombres, es un tema que involucra diversidad sexual, diversidad de género, y que si no lo entendemos de raíz, que es rompiendo esos estereotipos de género y esas construcciones dicotómicas de que qué es correcto para un hombre y para una mujer, y solo así se puede vivir, seguiremos sufriendo de estos males. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, unas dos preguntas para la maestra. ¿Me tiene una pregunta? Bueno, sí. Es bien importante para el estudio del derecho que nosotros tenemos muy en cuenta este tema, porque definitivamente no son suficientes los recursos. Es increíble la necesidad de que cada persona que está en el esquema jurisdiccional entienda lo que es el juzgar a alguien por perspectiva. Eso, gracias, maestra. Bien, pues en relación a lo que comentaba nuestra compañera, efectivamente, herramientas tenemos, en el caso del derecho, los protocolos para juzgar con perspectiva de género. El problema, y eso siempre lo comento con mi alumnado, el problema es, tú puedes leer un protocolo, pero si no entiendes cuál es el origen, entonces no lo puedes aplicar. El problema es que no todo viene en la norma, porque la norma en teoría es neutral. El problema viene en la conducta social, porque si el juzgador tiene una idea estereotipada que es correcto o que es incorrecto para un hombre y para una mujer, no va a dejar de lado esa formación y lo va a aplicar. Entonces necesitamos ampliar el conocimiento dentro de lo que es el género, la participación del hombre y la mujer, la repercusión de estos estereotipos que nos han llevado a la discriminación, que nos han llevado a la violencia, cambiarlos y de esa manera hacer efectivo realmente nuestro derecho a la igualdad y a un desarrollo libre, sano y en condiciones que a todos nos permitan decidir cómo queremos vivir, quién quiero ser y cómo quiero ser. Y lo principal es el respeto. Agradecemos sinceramente la participación de la maestra Pineda Zúñiga. Vamos a entregar un reconocimiento. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Miroslava Pineda Zúñiga por su destacada participación como ponente en la conferencia Violencia de Género, disertada el día 20 de octubre de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza de la Espíritu, Estudiante Universitaria de Ciudad de México, octubre de 2018, y al final, hermanos, y todos los doctor Raúl Contreras Bustamante. Maestra, muchas gracias.